Histeria Colectiva. Esto es Histeria Colectiva, donde Fernando Santamaría y el Dr. Braham se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos platicando sobre ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, queridos cuerpos de espiral, donde sea que se encuentren, en la latitud en la que estén. Esperamos que estén bien, que estén a salvo, quédense en casa, si no pueden, cuídense mucho. Y si son trabajadores esenciales, muchas gracias por seguir haciendo que el mundo gire. Ya estamos en otra edición, en nuestro episodio número 17 de Histeria Colectiva, que en un momento más sabremos de qué trata, aunque sigo pensando que ya es fútil abrir la caja de Pandora porque lo ven en la cortinilla, pero de igual modo lo vamos a seguir haciendo. Pero antes que nada vamos a presentar al mito, al hombre, la leyenda, al único, al inigualable, al Dr. Braham, que se encuentra aquí abajo de mí. Doctor, ¿cómo está? No, maldición, doctor. Hola, hola a todos, qué gusto verlos, qué gusto sentirlos, espero ustedes estén bien, cuídense. Oh sí, mis sentidos arácnidos me permiten saber que alguien nos está viendo sin ropa. Pero bueno, el punto es un placer estar aquí con ustedes, gracias por darnos el espacio, gracias por darnos momentos de poder externar todas nuestras ideas y gustos y comentarlos con gente que es del medio que los conoce. Y bueno, pues, cuídense. Excelente, doctor. Y aquí a su izquierda, siempre me pasa, maldita dislexia, en el círculo de invocación, tenemos una invitadaza para este programa. Tenemos a Amanda Brito. Amanda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas tardes. Muy bien. ¿Ustedes qué tal? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya estamos listos para arrancar con este programazo que, si el doctor está aquí abajo, doctor está aquí abajo. Ok, me va a tocar presentarlo a mí en lo que el doctor sale de su vortex. Sí, aquí estoy. Bueno, ahorita, a ver, ok, ya. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, Amanda. Amanda Brito trabaja en Panini en el área de ventas, le gusta el anime y el manga desde siempre y el suspenso es uno de sus géneros favoritos. Y justo nos comentaba antes de entrar al aire que le tocó ver crecer el manga dentro de la industria casi desde sus inicios y pues platicaremos sobre eso en este programazo que es ¿qué hay en la caja de Pandora, doctor? ¿Cómo se llama el programa de hoy? En la caja de Pandora, que esta vez se abre al revés, de derecha a izquierda, tenemos manga de horror japonés, parte 2.0. ¿Cuándo hicimos el 1.0, doctor? Pues el 1.0 se hizo hace muchos años atrás en Psicofonías, ¿por qué nos da miedo? Sí hicimos uno de manga. Lo mencionábamos durante el programa y las películas derivadas del mismo. Horror okay, japonés se tituló. Claro. Entonces estamos en nuestra versión recargada de J-Horror 2.2, mangas de terror. Y pues nada, vamos a entrar duro y tupido en materia, queridos histéricos colectivos. Bueno, es que somos nos encantan los anglicismos, pero en español quiere decir terror japonés, J-horror. Básicamente es una abreviación y un término utilizado para las películas de terror japonesas, aunque en realidad engloban toda la cultura del horror y podemos encontrar J-horror, K-horror, como el K-pop, igualito. Entonces, bueno, a ¿Bailan diferencia... también? ¿Bailan? Pues no sé, supongo que sí, cuando salen de las bañeras en medio de cabellos. El origen del J-horror lo remontan algunas personas a los relatos clásicos e historias de fantasmas durante el periodo Edo y la era Meiji, y eran conocidos como kaidan. Diversos elementos de estos cuentos populares tradicionales han sido utilizados en el cine. También en su momento hicimos algún programa sobre pelos, literal, así fue el programa, ¿por qué nos dan miedo los pelos? Y hablábamos mucho de esta influencia del cabello y cuáles eran las implicaciones, ¿no? O sea, la importancia ritualística en diferentes culturas y pues parte como de su, ¿cómo decirlo?
de su acción visual, ¿no? Que es mucho de lo que vamos a hablar ahorita también, de lo que pasa en los mangas japoneses, ¿no? Cómo visualmente los ilustradores proyectan. Por ejemplo, yo estaba leyendo Uzumaki, sin adelantarme mucho, y estaba leyéndolo así muy, muy divertido. Y, ¡ay, qué bonito! Y al día siguiente algo pasó, me sentía mal, lo empecé a leer y se me empezó a revolver el estómago de una manera impresionante por efecto de las ilustraciones, ¿no? Y de mi estado de ánimo, pero me pareció increíble lo que puede llegar a ser una buena ilustración. Entonces, bueno, De, sí, sí, claro, claro, por favor. de hecho, creo que ese es un efecto que tiene en el caso de Junji Ito, Ajá. como algo tan común, por ejemplo, en el caso de Uzumaki, ya que lo mencionas, como los espirales, algo tan simple, tan común. Digo, creo que en alguna parte de nuestra vida cotidiana nosotros convivimos con las espirales, Uh -huh. pero la manera en que lo ilustra, la manera en que lo desarrolla, llega un momento en el que te paraliza o te quedas como de, oh, no puede ser, ¿qué es eso? Y sí, o sea, son ilustraciones que rayan bastante, son muy buenas. Sí, y es que aparte hay como una suerte de texturas, de expresiones, o sea, tengo un amigo que dice, el diablo está en los detalles, y creo que tiene toda la Sí, razón, porque tienes las sí. escenas de la gente hecha espiral o de las espirales en la ciudad, y hay algo, en inglés me gusta mucho el término porque se diferencia muy bien, y se me va luego cómo traducirlo, pero es uncanny, es incómodo, es extraño. O sea, sabes que es una espiral, pero hay algo en ella que dices, no es la Perturba, ándale, muchas gracias. Eso, perturba. perturbador, perturbadoros. Entonces, sí, 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 está pesado. Está pesado porque ahora, justo que planteamos como las voces del horror japonés, hay una serie de elementos con los que no cuenta el horror occidental y que como occidentales nos mueven también, ¿no? Como esta idea también de que los fantasmas, digo, en Occidente también está la idea de que se aferran a un lugar, ¿no? Pero sobre todo en Japón es más como esta idea del sufrimiento, ¿no? Que los Sí, enraiza en los espacios, grandes cantidades de odio, grandes cantidades de olor, ¿no? Y pues eso da pie a leyendas urbanas y fantasmas que pues hacen muy atractivo el cine de terror y en este caso pues las historias japonesas, ¿no? Que también jalan mucho del folclore y no se pierde. O sea, son fantasmas muy tradicionales y en todo Asia creo que pasa, ¿no? Entonces, doctor, el horror japonés y los mangas. Sí, pues bueno, ya mencionaste a Yuji Ito y creo que vamos a andar gravitando alrededor de la influencia del señor. Hay algo muy raro en la cultura japonesa. Y de nuevo, esto lo dice alguien con los ojos de un extraño, ¿no? Obviamente para ellos puede ser normal. O sea, Los ojos de un aquí es extraño, como doctor. lo vemos nosotros. Como decía un depres. Y dices, pues sí, o sea, igual la visión de la posguerra, Uh-huh. muy, pues muy depresivos, muy nihilistas, como muy resignados con la realidad. ¿Y me siguen oyendo? Sí, sí, aquí Hola, ¿me estamos. siguen? sí, dos, tres. Pero sí, aquí estamos. Que están muy nihilistas por la Segunda Guerra Mundial, doctor. Hola. Y Sí, sí, ruido sí. blanco, fantasmas en el internet. Pero bueno, el punto está que los japoneses entonces caen en esta vida cotidiana Ok. que tiene ciertos caracteres de realidad, no que sientan o no sientan, sino, a ver, vamos a intentar apagar mi bello rostro, a ver qué opinan ustedes, si se oye mejor. Ahora tu Pero cara el va a punto, ser un bello logo de histeria. Ajá. pero el punto es, la situación del japonés contemporáneo, estamos hablando de los 70s, 80s, oficinistas, pues Uh-huh. se vuelve bastante horrible, ¿no? Dentro de todo lo que es. Nos volvemos gente que está encerrada en un cubículo, en una oficina, viviendo una vida pues, muy encerrado, muy obligado. Para ellos el honor, el deber y todas esas cosas son súper importantes. Y todos estos mangakas que comienzan en aquellos días, porque digo, podemos hablar de Ito ya como el maestro de horror por el horror, pero ay, sí,
doctor, el maestro Ito. Siempre se me va el Entonces, nombre de también bastante, unos niveles ¿perdón? ajá, es que te perdimos tantito y nos quedamos en lo del maestro Ito. Ah, sí, bueno, Ito como que ya es de los que uno siempre ve, ¿no? Uh-huh. Pero antes de él está, por ejemplo, pues mangakas contemporáneos que vivieron la Segunda Guerra Mundial en vivo, que Uh-huh. tienen una visión muy cruel, o sea, muy, muy trágica de la situación. Y creo que la guerra los modificó y los volvió, pues, esa no lo vas a encontrar en este lugar, o sea. Y ya de ahí, bueno, pues comenzaron el horror, ¿no? Uh-huh. ¿Bien? Sí. Te perdimos tantito al final, pero sí, que no, ese tipo de horror no lo vas a encontrar en ningún otro lugar. Sí. Y creo que tocaste algo importante, justo a lo que está sometido Japón y esa región del mundo derivado de la época de la posguerra, definitivamente cambió la manera en la cual ellos hacían catarsis de ese proceso de la posguerra, ¿no? Por un lado, creo que tenemos como el elemento más representativo con Godzilla, o sea, la manera en la que canalizan esta derrota nacional en términos pues no sé si hablar de dignidad nacional, pero bueno, de cómo lo plantean, ¿no? En vez de decir que nos cayeron 2 bombas horribles, vamos a hablar de este monstruo que por efecto de la radiación existe, ¿no? Entonces, creo que el J-horror y los mangas también pueden ser producto de ello. Junji Ito, la verdad es que voy a ser honesto. Yo al ser como neófito en este tema, pero que me encanta derivado del horror, Junji Ito fue mi puerta de entrada y hasta hace poco el doctor me hizo el favor de regalarme una adaptación de En las montañas de la locura de Go Tanabe. Y de hecho ya estoy esperando el tomo 2 porque solo tenía el tomo 1. Pero vaya, para mí es como un mundo nuevo, entonces me gustaría escuchar a Amanda que nos cuenta sobre el manga, los mangakas, tus mangakas favoritos y pues el suspenso y el horror que has encontrado entre sus páginas. Claro, bueno, yo desde siempre he leído manga, soy una niña de los 90s que creció con Dragon Ball, con Sakura Card Captor, con todo lo que ponían en el 5 y en el 7, con todo eso crecí. Claro. Entonces, cuando llega el inicio fue no precisamente con un manga de horror, pero sí fue con un manga de mucho folclore, muchos demonios, mucha sangre, bueno, no mucha sangre, pero yo llego al mundo del anime y el manga con Inuyasha. Rumiko Takahashi, que también es una exponente del manga de horror y misterio. Uh-huh. Por ejemplo, tiene la Casa de las Sirenas, que finalmente son seres que buscan devorar la carne de los seres humanos para poder volver a ser humanos. Viven como un tipo de hechizo. Y yo llego al manga precisamente por Rumiko Takahashi. En un día de desvelo, un viernes de desvelo, llego con Inuyasha. Entonces, lo primero que vi fue historias completamente diferentes a lo que yo estaba acostumbrado a ver en la tele, porque finalmente en la tele te ponían como que lo más blandito, lo más suavecito, como que lo suavizaban mucho, pero lo veo así crudo como viene de Japón y me quedo de wow, ¿qué es esto? Y pues al conocer más de las tradiciones, el folclore japonés, la cultura japonesa y sus monstruos, sus fantasmas, fue otro mundo, como tú acabas de decir. Mis mangakas favoritos definitivamente son Rumiko Takahashi. Uh-huh. Me gusta también mucho el arte de Takeshi Oba, que es el autor de Death Note, otro manga de suspenso, pero pues es más como un tipo juego psicológico. Y pues Junji Ito lo conocí un poco después, un poco más ya estando dentro del mundo del anime y el manga, y lo ya en conozco materia. precisamente, Ajá. exactamente, lo conozco precisamente con Uzumaki, y lo dejé en el olvido, no causó como gran impresión en mí, pero al momento de que yo estoy trabajando en Panini y me llega Uzumaki, Wow. fue como de, oh, por Dios, bueno, lo redescubrí, definitivamente lo redescubrí, y pues también también dibujo.
Y pues al ver, como tú dijiste al principio del programa, el diablo está en los detalles, me quedé sorprendida de la forma como te decía, cómo de cosas tan comunes hace algo tan horroroso. Incluso el tema del cabello también lo toca en Uzumaki con los espirales, porque cómo las chicas van canalizando todo el odio, como decía también el doctor, cómo canalizan el odio a través del cabello y la pelea de pelos y ahí todo. Entonces, pues sí, es un mundo totalmente diferente a lo que conocemos como personas que vivimos aquí en Occidente del otro lado del charco, porque son muchos factores. Creo que, como bien decía el doctor hace rato, el odio es un factor muy, muy decisivo en el horror japonés, porque es más como ese sentimiento de derrota, como de te volviste fantasma. Bueno, incluso creo que es hasta más ancestral, porque si te pones a revisar el folclore japonés, prácticamente se volvió fantasma porque cargaba con rencores en vida, o se volvió espíritu porque hizo cosas que hizo que generaran rencor en su vida, o era así, le quitó cosas a los demás y se volvió espíritu que vuela por la noche y devora almas. Entonces, creo que sí, el odio es un elemento muy importante, el odio e incluso la falta de empatía, porque Ajá. si te pones a ver, la sociedad japonesa en la mayoría de los animes, en un anime, por decir uno de Slice of Life o de Hechos de la Vida, se ponen como un equipo, como compañerismo, pero en el horror no es así. Hay géneros en los que, por ejemplo, se deshumanizan a las personas y pues hacen de ellas lo que quieren. Y pues es como ese desahogo que bien decía el doctor hace rato. Entonces, pues sí. Sí, y es que en Occidente creo que tendemos mucho como a estas figuras de hombres o mujeres de acción, donde todo lo pueden, ¿no? Y donde es confrontar, incluso en las readaptaciones del contenido de otros países, sobre todo el japonés, hay una suerte de pasteurización, vamos a llamarlo de esa manera, del contenido. Y digo, se entiende porque, claro, creo que la mayoría de las personas que crecimos en los 90 todavía, cuando el Tratado de Libre Comercio no rendía sus frutos aún, pues consumimos lo que nos daba Canal 5, ¿no? Como bien dices, y los afortunados con cable, pues también lo que daba el cable. La verdad es que no sé qué daba el cable en esa época, pero vaya, Dragon Ball, Sailor Moon, Sakura Card Captor. Y quizás como pensando un poco en anime, lo que yo recuerdo más tenebroso es un anime que el otro día me decían que no recordaban, y yo como, obviamente pasó. Mikami la cazafantasmas era como, divertido, y por la cara que pusiste, espero que tú lo hayas visto también, porque si no voy a sentir que eso nunca existió. Sí, fíjate que me pasa con otro, pero ni siquiera es el nombre de este anime. Ese de Mikami la cazafantasmas lo tenía como prohibido verlo, porque era la niña de ya vi cosas de terror y ya soñé feo, entonces era como de, no es esto. Pero sí llegaba a toparme en el... Oh, bueno. Es que también Mikami tenía elementos ecchi y estaba un poco pasado de tueste en algunos de los episodios. ¿Qué es ecchi, doctor? Para la audiencia que no sabe qué es ecchi. Pues morboso, sexoso, erótico, carnoso, pero sin ser erótico. O sea, mira, para que se den una idea, en uno de los capítulos la villana amarra al amigo de Mikami a un potro y lo deja en calzones. Ajá. Y entonces ella llega en sexy tanga y traje de dominatrix y dice, te tengo que succionar toda tu energía erótica. Y entonces, sí, exacto. Ahora imagínate que tus padres de repente está pasando la mamá con algo y oye eso y voltea. Y pues es como ver una te van a prohibir ver eso. O sea, sí. Era el Juego de Tronos de la época, supongo. Casi. No pasa nada, o sea, no lo toca. Se pone enfrente de él nomás a hacer aeróbics, ejercicios de calistenia, y le comienza a devorar, por así decirlo, toda su energía erótica. O sea. Dios mío, qué mal suena eso, ajá. Sí, y hay otro momento en que Mikami la pela a ella y le dice, ya cállate, chichis caídas, o sea, y tú, ¿qué acabo de oír?
Yo me acuerdo que sí era sexoso hasta cierto punto, no lo recuerdo a tanto detalle, y ahora no entiendo por qué me dejaron ver eso y entiendo por qué nadie más que yo lo recuerde. Bueno, salió muy poco, ¿eh? Ah, sí. O sea, yo recuerdo nada más de unos 6, 7 episodios. A mí me divertía. Era muy divertido. Entonces sí, en Occidente ese tipo de contenido, digo, ahora es más... No lo sé, durante una temporada fue como en Occidente también el contenido muchísimo más elevado de tono, ¿no? Pero creo que en Japón nunca ha tenido como este problema, pues como por una cuestión totalmente cultural. Por una cuestión totalmente cultural y redescubrir, o bueno, descubrirlo de esta manera creo que es... Sobre todo, justo creo que Mikami nos dio un buen ejemplo de cómo entendemos en Occidente las cosas. Caricatura o cómic igual a niño. Y no necesariamente, ¿no? Digo, el doctor que Sí. lleva más años en la buena tierra del Señor nos dirá que, pues no, los cómics para adultos también son una chingonería, ¿no? Y es algo prolífico. Y ahora ser ñoño es cool, pero hace 20 años, ¿no, doctor? No ¿Sí? lo era. Ah, no lo me hagas era. sentir mal. No, bueno, pero les decía, precisamente en un momento en el que desaparecí del éter, fui y chequé, es Gonagai, el autor de Mazinger Z, pero también de este otro cómic manga que se llama Devilman. Hace poco salió en Netflix una adaptación que se llama Devilman Crybaby. Crybaby. Está muy intenso, o sea, yo leí el original. No es una lectura agradable, o sea, bueno, no los protagonistas, pero las personas alrededor de la historia suelen morir de formas feas, o sea, los demonios están regresando para volver a pelear esa lucha de millones de años atrás en la que perdieron, y pues se está poniendo bien intensa la cosa. De eso trata ese manga, pero pues sí lo ves, y vaya, es de la época de Mazinger, o sea, cuando estábamos, bueno, perdón, ya dije que tan viejo era, pero cuando estaba viendo Candy y en el siguiente episodio era Mazinger, o sea, al mismo tiempo en Japón estaban los dos. Y la gente igual veía a Koji Kabuto subiéndose al Scande para llegar a lo alto de Mazinger, que leía del protagonista eviscerando a su amigo porque ya lo poseyó un demonio, ¿no? Entonces así como, ok, bienvenido a Japón. ¿Sangre? Sí. Ahora, yo creo que ahorita el horror japonés lo podríamos tratar de catalogar en dos lados. En mi opinión, casi siempre es muy body horror, o sea, casi siempre pasan cosas grotescas. Por ejemplo, la imagen que tienes atrás de Uzumaki, ¿no? De la chica que comienza a salirle un grano hasta que el grano se le convierte en una espiral y el espiral luego le hace un hoyo y luego el hoyo se le traga el ojo, o sea, es grotesco y desagradable como pocas cosas he visto en un manga. Pero hay también mangas que tratan de mantener la tensión psicológica y no sabes qué fregados está pasando. Entonces cuando dices, ¿qué estoy viendo, no? Yo el primero que vi de ese estilo es Boogie Bob Phantom. Es viejo también ese, pero era esta chica que era como un fantasma que trataba de ayudar a la gente, pero entonces no era Mikami. Simplemente llegaba, arreglaba el entuerto, pero era muy, muy raro. Y sí, ya después vas entendiendo que hay una historia detrás, ¿no? De por qué está haciendo esto. Pero, híjole, otro clásico de ese estilo, bueno, en inglés se le llama Hellgirl, que es esta niña que te concede un deseo. Te tienes que meter a un sitio... Sí, te tienes que meter a un sitio web que solo te da acceso a las 12 de la noche. O sea, literalmente. Tú no puedes entrar a otra hora, entras a las 12 y aparece así una pantallita de formato de llena tu forma. Suena totalmente a una creepypasta. Ajá. Es que parece creepypasta. Entonces ella, tú dices tu deseo, ¿no? Ajá. Pero de nuevo, para lograr entrar a ese pinche sitio, tienes que realmente tener un odio hacia alguien. O sea, debe de haber una razón. No es nomás, ay, a ver qué pasa. No. Ok, entonces es como en Harry Potter, el cuarto de los menesteres, pero con odio. Sí. Okay. Y entonces, en el instante en el que tú comienzas a teclear el deseo, ajá, es todo este intro de la chica vistiéndose su mejor kimono, que por cierto, súper elegante, súper hermosa ella, parece una muñequita. Wow. El carruaje, que es un espíritu japonés, que también los japoneses tenían esta creencia del carruaje que tenía vida, ¿no? ¿El que Amanda? El guanyodo se le conoce como una rueda que se llevaba a la gente injusta.
una Sí. rueda que se llevaba a la gente al infierno. Oh. Y entonces tiene su carruaje, así literalmente con esta rueda gigante gritando mientras avanza. Ajá. Y así, en el momento en el que la mujer termina de teclear, está atrás de ella, o sea, literalmente se le apareció ya. O sea, el teclear es solo puro show, o sea, quiero ver que te esfuerces en teclear. Porque hay episodios en los que la persona al final no manda el mensaje, ¿no? Y todo es un... Sí. De Y hecho, bueno, perdón. no, No, dale. De hecho, la parte cuando, como bien dice el doctor, cuando ya la persona pidió su deseo, la chica del infierno le da un muñequito como de paja Ujú. con un cordel rojo atado al cuello. La persona al momento en el que quiera mandar al infierno a la persona que odia, lo desata y se escucha en el cielo, petición recibida. Significa que esa persona, cuando muera, se va a ir al infierno con la persona que odia. Entonces, ¿qué tan grande tiene que ser un odio para acabar e irte a un lugar con alguien que odias? Wow. sí. Una frase que me súper encanta porque primero hacen pasar por terror, como por terror psicológico a la persona, no sé si llamarla víctima, victimaria que pasó a ser víctima. Torpe. La, Yo diría torpe, pero esa es mi opinión. la, la persona que pidieron que se fuera al infierno, le hacen pasar como por sus peores miedos. Si es una persona vanidosa, todo el mundo la ignora. Si es una persona que tiene miedo a cierta cosa, pues le ponen un montón de esas cosas. Entonces aparece la chica con su kimono otra vez, bien elegante, bien bonita, y dice, no eres más que una persona vil que le ha hecho daño a otras personas. ¿Quieres probar la muerte? ¿Cómo me gusta esa frase? Porque, o sea, y la persona se queda como de, no manches, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y lo que hace la chica infernal, extiende la manga de su kimono, salen las flores de su kimono, y la persona que es enviada al infierno se queda en una canoa, dormida. Y cuando despierta así tipo Caronte, se la van llevando al infierno. ¿Y dónde estoy? No, pues te vas al infierno conmigo. Y al final, cuando la persona se da cuenta de que ya murió, que va al infierno, este odio se va conmigo. Y ahí se van remando. Wow. Sí, son... Sí, y es raro, porque, de nuevo, no hay violencia física. O sea, a veces sí, porque las personas las atormentan con diferentes cosas, pero en ningún momento hay evisceraciones, en ningún momento salen del suelo zombies a devorar a la persona, ¿no? Lo siguiente que sabe después de que le habló a la niña es que está en una barca con destino a botadero, así literalmente. Y así muy japonés. Población, tú. Ajá. Tú, así, un lago en el inframundo, un tori gigante, y nada más ellos así perdiéndose en la bruma, ¿no? Y a mí se me hizo muy profundo en un nivel de manga de horror, porque literalmente es una historia horrible. O sea, una persona muere en cada episodio, o sea, en cada historia está muriendo alguien de una manera horrible. y nadie más vuelve a saber de ellos, o sea, desaparecen de la vida de todos y nadie comienza a hablar de las extrañas desapariciones que están ocurriendo en esta ciudad, ¿no? O sea, porque digo, que desaparezca uno vale, ¿no? Pero pues cada cuando se lleva a alguien la chica del infierno, quién sabe. Es buena historia, o sea, esa es una historia muy sencilla, muy psicológica, que yo disfrutaba mucho. De hecho, creo que ha tenido dos temporadas. Dos temporadas. Una que es las historias de la gente desapareciendo, y la siguiente ya es más como los orígenes de la chica, de por qué ella se dedica a colectar almas de esa manera. Sí. Sí, está padre. O sea, está bien contada. La animación casi siempre es buena. Los que auxilian a la chica del infierno son fantasmas tradicionales japoneses. Todos tienen una historia detrás de por qué odian a la gente. Entonces está bien contada. Pero lo que sí es muy real en Japón, en esta visión que ellos tienen, es que los espíritus son reales. O sea, quizás estén muy modernos, muy tecnificados, pero pues sí, Japón es la isla de los 100,000 espíritus. O sea, así se les llama a veces. Ellos creían que todo tenía un espíritu, ¿no? Entonces hay todo este miedo a ser agredido por una fuerza espiritual que ahora que cada vez creen menos en lo religioso, pues comienzan a sentirse más acechados por lo sobrenatural, ¿no? Y vaya, a los escritores les encanta colgarse del tropo, que también es muy divertido.
Qué interesante, porque uno pensaría que en términos religioso también toda la parte místico, esotérica, fantasmal se va, pero más bien hay una desprotección, ¿no? Nos quedamos, o sea, que dejemos de ser religiosos no significa que dejemos de ser supersticiosos y nos quedamos expuestos ante estos espíritus. Miren, no lo había visto así. ¡Wow! Porque además, digo, lo vemos mucho más en el cine y creo que los mangas y los mangakas, los escritores lo siguen manteniendo como tradicional, si queremos verlo así. Pero también ya es como una cuestión de los espíritus a través de la tecnología, digo, para muestra un botón, el aro. El aro en ese sentido es como el VHS maldito, pero al final sigue siendo un espíritu arraigado por las mismas reglas, ¿no? Y justo por aquí traía unas viñetas. Es que estoy descolonizando mi lenguaje, amigos, entonces ya no voy a decir bullets ni cosas así. Traigo unas viñetas que dicen en el horror japonés y en su folclore, pues el universo está gobernado por una serie de reglas dadas, ¿no? Que dependiendo de qué espíritu y qué planteamiento se está haciendo son las reglas, ¿no? Puede hacer esto, no puede hacer esto, se manifiesta por el agua, se manifiesta por el cabello, es odio o es tristeza. Y estas reglas están más allá de la comprensión humana. Además, la sociedad moderna, que es justo lo que estábamos hablando ahorita, no ofrece protección contra espíritus y fantasmas. O sea, estás en tu cueva, como dice el doctor, ultra tecnificada, pero eso no te va a defender de nada. O sea, aunque no creas, no te va a defender de nada. Perseverancia frente a la destrucción inminente, ¿no? Es mi historia. Y escenarios con agua. Normalmente los cuerpos de agua están asociados a determinados espíritus, ¿no? Entonces, esto me lleva a pensar, y no sé, ustedes me dirán si están de acuerdo o no, justo también no ventaja, sino la facilidad que ha tenido de un tiempo para acá a los mangas de horror japonés que han tenido para entrar al mercado occidental, porque esto a mí me suena totalmente horror cósmico. O sea, podemos maridarlo directamente como con la tradición Lovecraftiana en ese sentido. Y que creo que por eso ha tenido también buena aceptación en los últimos años, ¿no? Y digo, Uzumaki y Junji Ito aprovechan como todos estos elementos supernaturales en términos de algo tremendamente superior a uno, que no tiene explicación y que te va a matar o volver loco o las dos. Entonces, hazle como quieras, ¿no? Pero tu destino está sellado y tienes que enfrentarlo de una u otra manera. Entonces me parece que es lo que le ha permitido como al horror japonés también instaurarse también, al menos con esta generación que también hemos ñoñado desde siempre, y ahora que ser ñoño es cool, pues bueno, tenemos para aventar para arriba desde consumir cosas hasta escribir, hasta leer y hasta hacer un podcast de mangas de horror japonés. Entonces, ¿qué opinan? El horror cósmico y los mangas y los mangakas. Uy, horror cósmico. A ver, no sé, Amanda, ¿tú quieres opinar algo? Creo que como bien dices, Fernando, una cosa que ha permitido mucho que el manga de horror entre aquí en Occidente es que hemos ñoñado desde siempre. Y pienso que también en cuanto al mercado ñoño, mercado geek en general, es un mercado hambriento, es un mercado que siempre busca más, que siempre, y también desde mi experiencia te lo digo, es un mercado que siempre busca más, es como de más manga, venga, más Junji Ito, venga, más horror, más historias, venga, sí, quiero leer. Y más ahorita en tiempos de pandemia, pues mucha gente está en plan, no tengo nada que hacer, entonces a consumir más, ¿no? Yo creo que va también por ese lado, pero creo que sí, lo que comentábamos al principio estábamos muy acostumbrados al pasteurizado del cable, al pasteurizado de la televisión, incluso del doblaje, porque si te pones a pensar y te pones a ver de lo que dicen en un anime original y de repente ves doblado a latino, hay frases que están suavizadas en todo sentido. Entonces, creo que esta apertura de puertas culturales con una cultura tan diferente de lo que es a la nuestra, creo que esto es una cosa que ha influido mucho en que el mercado haya aceptado también los mangas no solo de horror, sino en general todos los títulos. Ya, bueno, es que quieres hablar de horror cósmico. Yo nada más quiero explicar. Sí, Uzumaki es increíble de Junji Ito.
yo vi la película con actores, que es rara. Ok. Por fin pude ver la compilación completa, que es más rara. Pero la historia que a mí me rompió de Ito, o sea, en realidad yo a Ito lo descubrí por una adaptación que hizo del cuento de Dogawa Rampo, La silla humana. Que el cuento es bueno. No, es una chulada. Ajá. Pero Ito lo ilustra de una manera tan increíble que pues digo, fue una combinación excelente, ¿no? O sea, una novela que por sí sola se te paran todos los pelos de la nuca, y junto con él, la ilustración de Ito del sillón y de la perfección del sillón y la señora sentada en el sillón. No, es muy buena. Y ya de ahí fue, bueno, ¿quién es este loco, no? Y ya comenzar a buscarle más. El horror cósmico, sí tienen esas ondas en Japón, o sea, un universo agresivo que no tiene explicación y que de algún modo solo somos una pequeña mota de polvo que de repente se puede ver envuelta en algo raro. Ya podríamos caer un poco en lo esotérico, tipo de Neon Genesis Evangelion, que a mí la verdad, híjole, me gusta la historia, pero siento que el mangaka la perdió y todo el mundo sabe que la perdió. A la mitad de la grabación de la serie se le dio una crisis seria Cañona. de psicosis. Pero bueno. Entre Britney Pelona y el escritor de Evangelion nos representan sus crisis, ok. Ajá. Sí. Entonces, pero esos ángeles que no tenían forma humana decente, que eran figuras geométricas, que estaban destruyendo todo y disolvían al hombre, era creepy. Vamos a dejar. A mí, yo creo, bueno, el de Gantz tiene momentos muy horribles de horror cósmico. No sé si han leído Gantz como tal. No, tengo 17 tomos aquí atrás que me prestaron y no he tocado ninguno y me dicen que está muy chido. Entonces, tal vez terminando este programa lea Gantz. Ajá. Sí, es que mira, Gantz cae mucho en el género de la acción y del héroe tratando de luchar contra los malos, ¿no? Okay. Entonces tiene que haber un protagonista, tiene que haber ahí un interés romántico, tiene que haber una sinergia importante para que el manga sea atractivo. Pero en el final, o sea, el drama de Gantz es muy horror. Se pone muy horrible, o sea, hay momentos en la historia que sí son así como, no sean llevados. No, ya, en serio, ya, yo quiero ir a mi casa, o sea, no, en serio, o sea, no pagué para estar en este problema. Creo que en Gantz, desde el momento en el que empieza, que no te voy a spoilear, pero desde el momento en el que empieza y el momento en el que los protagonistas se ven envueltos en la situación en la que se ven, empiezas como de no manches, qué injusto, ¿por qué? Porque son situaciones, como dice el doctor, horrorosas, son situaciones que ellos ni siquiera pidieron, que ellos ni siquiera buscaron. Al menos uno, pues su muerte es bien absurda, totalmente absurda. Y te quedas como de, ¿por qué? ¿Por qué él? ¿Por qué yo? ¿Por qué estoy leyendo esto? Ya me voy con usted a mi casa, doctor. Sí. Y bueno, del mismo estilo, también cayendo en todo el género shonen, es el de Parásito, lo iba a decir en inglés. Que es igual, de una invasión alienígena que está siendo muy discreta, que entran los parásitos en el cuerpo. Ajá. Y parecen seres humanos, o sea, hasta que se deciden transformar en monstruos. Okay. Y el protagonista tuvo suerte y en el momento en el que se le iba a meter lo logró parar, pero se le queda atorado en la mano. Entonces, la mano es ya un bicho de otro mundo. O sea, tu mano ya no es tu mano. Género shonen, ¿qué entendemos por shonen? Shonen es dirigido, perdón. Sí, shonen, por favor. Sí. Shonen es dirigido hacia los jóvenes, dirigido principalmente a público masculino, que como bien dice, es una estructura de historia donde tiene que haber un héroe, un interés romántico y un propósito a dónde llegar. Ahorita que menciona el doctor Parasite, me viene a mí a la mente otro manga que se llama Yagan. Este manga es igual como, es una invasión, pero más como de esporas, donde van entrando a la gente, pero esta espora lo que hace es
sacar el deseo más profundo de esa persona. Entonces, ya no eres tú, es tu deseo. Y ese deseo se tiene que cumplir porque se tiene que cumplir porque la espora dice que se tiene que cumplir y ya no eres más tú. El único remedio, la muerte. Wow. Eso suena bien, ¿eh? Sí, Así de, tenías mi atención, ahora tienes mi interés. Bueno, ok. Parasite es violento, o sea, violento hasta la pared de enfrente, porque entonces el chico tiene ahora la mitad de su mano ya, bueno, la mitad de su brazo, mano, ya es otra entidad, ¿no? Que le dice, mano, pues tienes un problema. Los parásitos como yo te van a tratar de matar. Ajá. Y yo por definición no me quiero morir. Ok. Entonces, pues te echo la mano, pero agárrate porque nos va a caer. Y sí está violento, grotesco, espantoso. Hay momentos en los que lloras, hay momentos en los que ríes, así ya de ansiedad y de ya no sé qué hacer. Y sí, ya, o sea, el problema de shonen como género es que siempre es un escalamiento. O sea, el mejor ejemplo es Dragon Ball Z, ¿no? O sea, va escalando el nivel de poder. Entonces, lo padre de Parasite es, en mi opinión, la historia personal. O sea, el drama del protagonista con esta cosa y el llegar a un término con, pues, parte de mi cuerpo ya no es mi cuerpo, ni modo. Mientras que me están tratando de comer, ¿no? Pero el punto es, ya el villano de los villanos, pues ya es así como el Freeza, o sea, es una aberración, o sea, es algo así de, ay, son 5 parásitos en uno, o algo así que dices, insecto, esta no es mi forma final. Sí, exacto. Entonces, o sea, llegas al final porque tienes que llegar al final, o sea, dices, ok, quiero ver qué pasa, o sea. Ya es un compromiso pero contigo. Lo padre de la historia, sí, lo padre de la historia es el sufrimiento del protagonista que está muy bien llevado. Ahora, para sufrimientos, que de nuevo es un balance muy delicado, porque de las cosas que yo no tolero de Evangelion es Shinji chillón. ¡No! O sea, tenía que hacerlo. Yo creo que toda la generación que vio Evangelion odió a Shin. Ya, súbete al mecha, o sea, súbete al Eva, o sea, ¿qué importa que sea tu madre ahí implantada en la personalidad? ¿Qué importa que sea una entidad primigenia que le metimos cables para que poderlo controlar? ¿Qué importa? Súbete. Tenemos que salvar al mundo, ¿no? Este mundo no se salva solo, hijo. Hay 400 memes de eso, ¿no? Sí, no, pero es que Shinji es desesperante como protagonista, lo odias. Entiendes la situación, pero es, güey, o sea, o da o no da, o sea, o se vuelve loco y ya lo llevas al asilo. Ajá, doctor, el asilo. Oh, Dios mío, su vortex. Y consigues a alguien más, ¿o qué, no? Por ejemplo, uno del estilo que iba... Hola. Vas bien, sí, ya te recuperamos. Aquí estoy. ¿Me oyen? Sí, ok. Tú dale. Otro del estilo que sí hubo un momento en que dije, oh no, Shinji chillón, es Tokyo Ghoul. Si Shinji llora, llora más todavía, porque al menos de Shinji se entiende, digo, no es fácil que eres un mocoso de 14 años y te dicen, órale, súbete al robot y salva al mundo. Este es peor porque le trasplantan los órganos de un ghoul y es como de, güey, ¿tienes hambre? Carnita, ándale, come. Y el otro, no quiero, me voy a volver zombie. Y así como de, eres un zombie. Eres noticia un ghoul, de última hora, Kaneki. Eres un ghoul. Y el otro, no quiero perder mi humanidad, no. Eres un ghoul, ya, cállate. Te pusieron los órganos de uno de los ghouls más peligrosos de la vida. Ya, cállate. Pelea, come. Haz algo. Crece, reprodúcete, sé feliz, o sea. Sí. No saben lo fascinado que estoy con esto porque, a ver, tenemos 2 amigos, el doctor y yo, saludos a Dioniso y a Felipe, que son, junto con el doctor, los mayores consumidores de monas chinas que yo conozco. Y de repente un día me descubrí viendo Attack on Titan y ahora con mangas de horror, y es como, Dios mío, me convertí en uno de ellos, pero no saben lo emocionado que estoy de escuchar todas estas historias y saber que voy a poder leerlas, porque, pues sí, es una manera muy distinta de hacer las cosas, ¿no?
de combinar las historias, de generar los dramas. Creo que incluso por eso en Occidente seguimos fascinados con directores pensando en el cine como Ari Aster y Jordan Peele, porque apenas están llevando de una manera muy efectiva a la pantalla o a sus textos o a la cultura popular occidental estos dramas humanos como parte del horror, ¿no? Este horror familiar que está en primer plano, ¿no? Porque pensando como en lo que están planteando ahorita en Evangelion, Shinji y todo este asunto, pues también tiene mucho que ver con esa pesadez, ese existencialismo, ese nihilismo, ese no quiero hacer nada, pero vaya. Creo que los formatos además son muy ricos pensando en lo que nos has traído a hablar hoy, que son precisamente los mangas de horror, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, yo llegué muy tarde a esto, apenas hace unos meses para ser honesto, pero pues no sé, digo, a mí me tocó con los animes, ya lo platicamos, a ustedes creo que también, pero me gustaría que nos contaran cuáles son como, este es el manga de suspenso o de horror que a mí me marcó y dijo, de aquí soy. Entonces, no sé, Amanda, ¿tú cuál dirías que es ese? De horror y suspenso, Evangelion. Bueno, no lo consideraría de horror propiamente, pero sí de suspenso. Porque llega un momento en el que sientes que te vuelves loco junto con Shinji porque dices, ya, por favor, basta. Entonces creo que sí, Evangelion fue como el parteaguas que me hizo de, bueno, pues me gusta sufrir, me gusta sentir suspenso, vamos, quiero más. Sí, venga el suspenso. Sí, por favor. Descubriste las delicias de que otros sufran las páginas mientras tú dices, no, Shinji, bro. No, por favor, súbete ya, maldita sea. y de horror particularmente, o sea, así que digas, este es horror duro. Gyo, de Junji. Más que Uzumaki, Gyo. Gyo tiene la misma estructura de Uzumaki, también es un manga corto. Uh-huh. Es acerca de una cepa que va infectando seres vivos. Uh-huh. Y bueno, no es como una cepa, bueno, sí una cepa, pero a la vez es algo creado por el hombre, algo mecánico. Y de repente empiezan a salir peces con patas del mar, pero patas mecánicas. Ok. Y llega un momento en el que estás leyendo y en serio empiezas a sentir cómo te caminan las malditas patas en la cara, en la cabeza. Yeah. Cierras el manga y dices, basta. Wow. ¿Qué sigue? Así de entonces, creo que un Sakura Card Captors en este momento está en orden. No, me acuerdo que sigo leyendo. Sí, definitivamente. Gyo. Ok. Doctor, su primer contacto duro y macizo con el manga de horror. Bueno, a ver, hay que entender que en aquellos tiempos remotos el manga no llegaba a México. Antes del Tratado de Libre Comercio. Sí, o sea, Dark Horse Comics comenzó a publicar ciertos mangas y se podían llegar a conseguir, pero eran caros como el diablo. ¿Qué tan caros? Y lo que sí había era mucha piratería en videocassette. Uh-huh. Videocassette. Entonces, mi primer acercamiento al horror fue más a través del anime, porque pues era lo que estaba disponible en esos años, ¿no? En los 80s. Bueno, y de nuevo, ya lo he mencionado, perdón, pero es que sí me dejó bien traumado esa historia, o sea, no es broma, es una historia bien pasada de tueste. Se llama Orotsuki Douji, la leyenda del Overfield. Y es un manga, es un anime hentai apocalíptico, vamos a dejarlo así. Uh-huh. Entonces, sí, los villanos no solo pueden pelear, tienen que violarse entre ellos, o sea, así es ese. Okay. Sí, claro. En ese tinte está. Sí, casual, sí. Casual. Seguro. Sí, entonces, esa fue la primera que vi, que sí fue un momento, what the fuck estoy viendo. Porque sí, o sea, no hay final feliz. O sea, y sorry, no es spoiler, o sea, es un manga del 84, es un anime del 84. Creo que ya deben de haberlo visto si les interesaba. No hay final feliz. Perdón. Ajá. No hay final feliz, o sea, es horrible. Y hubo otro que era más amable, muy bonito, que se llama la Pet Shop of Horrors, la tienda de mascotas del horror. Son historias cortas, ya sabes, una tienda de mascotas, el dueño tiene una apariencia sobrenatural, no sabes si es un vampiro, un fantasma, o sea, y
y siempre llega gente necesitada de una mascota. Y entonces, pues, les da una sirena, y el tipo feliz con su sirena, hasta que la sirena se lo quiere comer. Ya sabes, cosas simples, ¿no? Ajá. Y está bonito las historias, porque tenían este giro del horror, pero usando mucho el yokai, o sea, a las criaturas sobrenaturales del folclore japonés. Ok. Y no había, o sea, no se le veía esta mala intención del dueño de quererte dar el monstruo, ¿no? Él realmente quería darte una mascota que te ayudara en tu vida, que te mejorara tu vida, ¿no? Ujú. Solo que siempre hay reglas, o sea, tienes que cumplir las reglas, porque si le das de comer a Mogwai después de la medianoche pasan cosas malas, o sea, el mismo estilo, o sea, en la misma idea, pero animado, muy bonita la animación. Y ya, bueno, ya muchos años después, ya pude ahora sí que comenzar a leer compilaciones de manga en forma. Y pues yo creo, ay, se me fue, Battle Royale, yo creo que fue el primer, digo, es que de nuevo, no es horror, pero es horrible, la situación es horrorosa. Battle Royale fue un manga que me marcó mucho, o sea, porque es muy triste, es muy cruel, es muy violento. Battle Royale, para los que no saben, se basa en esto, ¿no? Es los Juegos del Hambre, pero versión japonesa 10 años antes. Simple. Futuro distópico en el que todas las escuelas de Japón participan en una lotería secreta y los estudiantes no saben que ya fueron elegidos para irse a la isla misteriosa a matarse entre ellos. Entonces, lo que parece ser el clásico road trip de generación, acabas en la isla misteriosa, toda la isla está llena de trampas, todos los estudiantes traen un collar que si rompen ciertas reglas les explota y los mata, a todos les dan un arma, pero es horrible porque a uno le dan una resortera, ¿no? Y a otro le dan una capsulita con cianuro. Suena como las escuelas del Estado de México, doctor, pero sí, bueno. Y a otro le dan una K-47, ¿no? Igualito. Sí. Entonces, es un reality TV que está grabando el gobierno y que luego lo vende y hace millones con eso. Sí, ajá. Y causó furor. O sea, la novela fue un tema en Japón porque, ya sabes, los padres japoneses es, pero es que ¿cómo los niños se atreven a matar niños entre ellos? Y pues sí, si no te queda de otra. O sea, si te explota la cabeza, si no matas a alguien, pues comienzas a matar gente. Está muy interesante la historia y sí se tiene 2-3 momentos sublimes. O sea, el manga es increíble. O sea, hay un protagonista que la verdad lloré cuando se murió, porque era el especialista en artes marciales. O sea, él no usaba armas, él le valía. El tipo era Bruce Lee encarnado, ¿no? Ajá. Y era bueno en lo que hacía, o sea, sí se truena a todos los tontos que lo atacan, porque realmente nadie sabía disparar, nadie sabía pelear. Él sí, él llevaba toda su vida peleando y practicando y tratando de perfeccionar su estado de arte marcialista. Hasta que le llega el psicópata, que es un asesino en potencia, que llevaba toda su vida esperando la oportunidad para realmente ser un asesino. Y pues pasan cosas. Y es muy bonito ese momento, o sea, es una tragedia, pero es una hermosa tragedia japonesa como solo te la puede contar el manga, o sea, o una película de samuráis. Buenísimo. Justo ahorita pensando en que yo también haré este ejercicio de cuál fue mi primer contacto con este horror japonés. No fue precisamente a través de un manga, y lo recordaba justo ahorita que el doctor decía, es que la silla humana de Edogawa Rampo me movió. Fue hace 2 años, haciendo una adaptación durante el tiempo de Psicofonías Podcast y de Por qué nos da miedo, que hicimos la adaptación en audio de la silla humana. Es muy cortita y de hecho se las vamos a dejar en la descripción de del video, para que puedan disfrutarla. Y bueno, primero que nada, Edogawa Rampo es nada más que y menos que un seudónimo que está basado en la transliteración de Edgar Allan Poe. Eso me pareció lo primero impresionante. Y lo segundo, efectivamente, la silla humana es un trip erótico, fetichista, body horror enorme. Y curiosamente, y otra cosa que quiero mencionar en este momento, es que este programa, por la magia del podcast, se está grabando el 31 de julio, que es cumpleaños ni más ni menos que de Junji Ito. Sí, es cumpleaños de Ito. Entonces creo que valdría la pena que le digamos a la gente quién es Junji Ito, porque empezamos como fanboys durísimo.
sin detenernos brevemente, por lo menos a decirles quién es este señor, ¿no? Entonces, perdón, es que tengo un gato en la cabina. ¡Gato, gato, gato! Entonces, ¡Gato! y me acaba de cerrar mis notas de Junji Ito, muchas gracias. ¿Por qué no? Entonces, Junji Ito nace el 31 de julio de 1963 en la prefectura de Gifu, en Japón, efectivamente. Y pues es famoso por sus participaciones en diferentes adaptaciones, en diferentes ilustraciones y por su obra personal. Se le conoce también por los volúmenes de Tommy, que Eric Yáñez, shout out a Eric Yáñez y un saludo a nuestro querido amigo, se lo compró hace como 8 meses y durante 3 semanas me estuvo mandando fotos de las ilustraciones de Tommy. Y entonces era como, ¿qué chingados? ¿Qué está pasando? What the fuck? No entiendo. Y digo, no lo he podido leer, pero por lo que me mandó se ve que está impresionante. Y por supuesto por Uzumaki, que lo hemos mencionado ya a lo largo del programa bastante. Y hace poquito también, hace 4 días, bueno, hace 4 días de hoy, hace 7 días después de que se publique este podcast, se anunció que parece ser que Kojima está buscando a Junji Ito para que hagan un videojuego de horror. Lo cual estaría muy, muy chido. Muy interesante. Para quienes no lo sepan o no lo recuerden, Hideo Kojima es la mente maestra detrás de joyas como Silent Hill y Metal Gear Solid, que se agarró del chongo con Konami y desde entonces no hemos podido disfrutar nada de su obra. Y el hecho de que, bueno, no, sí, tenemos Death Stranding, que es el Uber Eats del futuro, pero la verdad es que no lo he tocado, no se me antoja. Pero vaya, esta noticia llega en un buen momento porque, pues, imagínense un videojuego colaboración con Kojima, Junji Ito. Sería una locura. Horror al máximo. Horror al máximo y espirales y blanco y negro. Y espirales y cosas. Muchas cosas dignas de querer no querer ver. Pero aún así jugarlas a medianoche. Pero ahí vamos a estar, sí. Ya no puedo. Oigan, pero recuerden que ya hay un juego de horror basado en los cuentos de Junji Ito que se llama Mundo de Horror. Yo no sabía, doctor, por favor. Sí, en inglés World of Horror es un juego, pero toma la mecánica de 8 bits. Parece que estás jugando en un Game Boy Advance, de esos de pantalla gris. Ajá. Y pues eres un pobre idiota, porque no hay otra manera de llamarlo así, que vive en el pueblo de Uzumaki. Pero comienzan a pasarte otras cosas derivadas de los cuentos de Ito. Ok. Y pues a eso juegas, a que te pasen cosas horribles. Oh, por Dios, quiero. Sí, es de suscripción, ha roto récords por lo simple que es y por lo adictivo que se ha vuelto. Ok. No tenía idea. Tenemos que jugar eso terminando. Es más, ya terminamos el programa. Vámonos, bye. Adiós, se cerró el changarro. Ok, pero estás hablando de Junji Ito. Sí, no, pues nada. Pues feliz cumpleaños a nuestro amigo personal Junji Ito. Sí, claro. Okay. Y pues nada, entonces este ha sido, y estamos ya casi al final de nuestro viaje por los mangas japoneses. La verdad es que normalmente cerramos con recomendaciones, pero todo este programa ha sido de recomendaciones. Entonces, no sé con qué podríamos cerrar el día de hoy. Ya sé. ¿Alguna recomendación adicional, Fer? Pues sí. Entonces, ¿alguna recomendación, Amanda, que tengas? Bueno, a ver, el cierre del programa es así. Recomendaciones, redes sociales, en qué andas y comentarios de cierre. Entonces, cuéntanos, Amanda. Se me ocurre, aparte de todo lo que hemos dicho, déjame pensar porque, como bien dijiste, es un programa lleno de recomendaciones. Creo que otro manga anime, lo que gusten, digno de ver, es Another. Another es es una historia donde se supone que hay una maldición en un pueblo donde hay una persona que regresa de la muerte, pero esa persona no sabe que ha regresado de la muerte. Entonces, para poder aplacar esa maldición, hay alguien de ese pueblo que tiene que ser completamente ignorado, como si no existiera, como si estuviera muerto, como si no hubiera un rastro de esa persona.
se pierde ese año hasta que finalice el año. Hay que ignorar a esa persona. A quien le toque es a una niña que se llama Misaki Mei. Entonces, pues la ignoran, nadie la pela. Y el típico chamaco nuevo del pueblo va y, hola, ¿cómo estás? Yo me llamo. El otro como de, la maldición. Total, que pasan un montón de cosas, empieza a morir un montón de gente de maneras bien sádicas, feas. Me dejó un trauma personal y creo que toda persona que ha visto esa serie ha de tener un trauma con esa serie. A mí el trauma que me dejó, y de verdad dejé de usar sombrillas de punta por esa serie. Ok. Va una morrita corriendo, se le cae su sombrilla, se le cae de punta y le atraviesa la garganta. Ajá, ajá, Y yo como de... ajá. Nada más me quedé de... Nunca en mi vida he vuelto a usar una sombrilla con punta, y menos correr con una sombrilla. Me dejó muy marcada. Siempre Entonces, es mala idea, pero cuando lo ves, creo que es cuando lo peor, ves, ¿no? es peor, exactamente. Creo que ni siquiera correr con tijeras causa esa sensación como la deja ese anime. Entonces, es una buena recomendación, es un muy buen anime. Creo que vale la pena dedicarle un rato. Buenísimo. Entonces, comentarios de cierre, el J-horror y el horror japonés y los mangas de horror. Creo que el manga de horror lo que ha ayudado, pues, como lo hemos dicho, es horror muy diferente a lo que conocemos. El horror occidental es muy, llega un ente malvado, un ente maligno, llega el protagonista, oh sí, y lo mata y ¡pum!, se acabó el problema. El horror japonés es más cotidiano, es más personal, porque explora más algo que tú cargas todos los días. Por ejemplo, como decíamos de la chica infernal, creo que todos en algún punto de la vida hemos cargado odio contra alguien, y no es algo como que puedas llegar y, oh sí, muere, balazo, pa, pa, pa. No, es algo más psicológico, algo que ocurre más aquí, más aquí que afuera. Creo que esa es una pauta y una gran diferencia. El horror occidental son como factores externos, algo que está pasando por fuera. El horror japonés viene de aquí, de la mente. Entonces, creo que eso es lo que hace que nos guste tanto el horror japonés. Totalmente de acuerdo. Amanda, tus redes, ¿dónde puede seguirte la gente? ¿En qué andas? Yo soy dibujante, me pueden encontrar en Instagram como Moni Saidrawer. Dibujo principalmente manga y también me pueden encontrar en Facebook. Es un Facebook en conjunto, lo encuentran como Poinsettia, como Nochebuena en inglés, y pues ahí trabajo otro tipo de temáticas, pero lo hago en conjunto con una amiga. Excelente, muchísimas gracias, Amanda. Doctor, comentarios de cierre, recomendaciones finales y sus redes. A ver, sí, es que todavía faltaban algunas historias. Mira, por ejemplo, de lo más reciente que leí ahorita de horror, se llama La Tierra Prometida. Bueno, en inglés es The Promised Neverland. Está muy hermosa la historia, muy triste, muy trágica. Es un poco survival horror, pero pues con niños de escuela, ¿no? Entonces ya es el elemento cute, pero sufriendo horrible. Claro, entonces, porque lo agrio va con lo dulce, ajá. Sí, no, les quedó bien, pero sí es una historia muy triste, muy cruel. Del mismo estilo hay otra que se llama, siempre se me va porque es una frase así larguísima en japonés, Higurashi no Naku Koro Deshi. Higurashi Naku no Kokoro ni. Ahí está. Cuando las cigarras lloran. Sí, cuando las cigarras lloran. Más fácil, claro. Es una historia muy interesante porque parece que no está pasando nada. Es así muy slice of life al inicio. O si el chico nuevo llega a la escuela y de repente comienzan a pasar cosas bien violentas, bien feas, bien horrorosas y no entiendes qué está pasando. What the fuck? Y vale mucho la pena. Pero sí, es una historia muy bien contada, muy empacadita. Esta sí es una historia que aprecias. Cuando ya la entiendes, está muy bien construido todo. Y nada de lo que ocurrió al inicio es coincidencia. Entonces, ya comienzas a entender que en realidad
todo tenía que ver y el modo en el que el misterio se resuelve está muy bien contado. Sí hay violencia, pero la violencia no es lo que lleva a la historia. Lo que lleva a la historia es el por qué está pasando la violencia, que eso es lo que está yo lo aprecio mucho, porque no es violencia por violencia, que luego pasa mucho en otros mangas y en otras historias. Y bueno, Tommy, aunque la mencionamos de pasada, es una historia muy fumada de Ito, que les encantó a los japoneses. O sea, yo creo que es de lo más popular de él en Japón. Yo lo digo por las películas, es que tiene como 4 películas ya. Ok. Sí les generó una reacción fuerte. Es interesante. ¿Debemos salir corriendo a comprar Tommy en este momento, doctor? No. Bueno, sí. Yo le recomendaría, mira, si quieren leer a Ito, pues Uzumaki a mí se me hizo la mejor historia. 3 tomos, muy buenos. Gyo es muy buena. Pero es más, ¿qué pasó? O sea, son esas historias que dices, Luego hubo una compilación de historias de Junji Ito que hicieron animación, que creo que le pusieron Junji Ito Presents, que pues hay buenas, hay unas no muy buenas. O sea, el tema con Ito es que ha producido mucho. Sí, él ha producido mucho, entonces hay cosas muy buenas de él, pero sí hay que saber buscar ahí entre todo lo que él tiene. Yo le recomiendo mucho, busquen en YouTube, Junji Ito reacciona a los gatos, es la cosa más simpática y tierna del universo, porque te ponen al mangaka a ver animaciones de gatos, y él dice ¿Qué tan qué, doctor? ¿Qué tan tanto qué? le dieron miedo o no? Está okay, bien contado, okay. O sea, y es un cortito de 4. Son cortitos, o sea, vale la pena, está muy simpático lo que en su estética le da miedo a él, o sea, y ves un ser humano que pues muy normal, o sea, que dice, ay, ese gato me asustó, o sea, pero el punto es, vaya, es muy sencillo. Sí, el maestro del horror. De hecho, es bastante gracioso verlo. Oh, sí da miedo, porque no, es muy graciosa esa reacción porque se queda viendo y oh, sí me dio miedo. Es una reacción muy peculiar, muy honesta, viniendo del maestro del horror, pero se queda viendo, oh, sí me asustó. Es como, claro, puedes meter a un hombre hecho espiral en una bañera, pero te asusta un gatito. Sí, el momento en el que la chica de escuela quiere acariciar al gatito y el gatito se voltea y le muerde la mano, asustó al señorito. Dios. Hay otro también, pero donde lo ponen a ver videos de horror. Ah. El que recuerdo mejor es de una persona que tiene como helado en la cabeza. O es una persona de helado, una cosa así, que sí se ve medio, más que nada por la forma en que la persona mira la cámara, y agarra a la persona, se mete la cuchara en la cabeza y se come la cucharada de helado. Y Junji Ito se queda como de, ¿qué es eso? ¿Qué estoy viendo? Como Homero pues Simpson arrancándose pedazos de dona. Ajá. Sí, se cuenta una cosa así. Se queda como de, ¿qué es eso? Claro, porque seguramente coser vasijas con huesos de personas debe de ser muy normal. Sí. Ay, el maestro Junji Ito, damas y caballeros. Excelente, sí. Doctor. Ajá. Entonces, bueno, esas serían mis recomendaciones que no mencionamos. Y parece que no es horror, pero el final a mí, yo lo pongo en horror. O sea, tristemente la historia es muy interesante, ciencia ficción, pero el final a mí me sacó de balance. Se llama Shinsekai Yori. Es una animación así como de futuro distópico de chicos con poderes psíquicos. Uh-huh. Parece que está en una dirección y ya al final te explican el misterio de toda la razón de la humanidad, cómo sobrevivió, y te duele. O sea, te duele cuando te enteras. O sea, y dices, wow. Ahora todo tiene tanto sentido. Wow, pero así a un nivel de, disculpen, voy a irme a suicidar en este instante, gracias. Damn. No sentía tanta curiosidad desde que me dijiste que no viera a Serbian Film. No veas a Serbian Film, pero Shinsekai Yori sí, solo que son 24 episodios, un poco lento, de repente no sabes para dónde va, pero ya al final, híjole, todo cuadra de una manera tan elegante que dices, a la madre, muy bien hecho. Y bueno, mis redes, me encuentran en Twitter como Chuntaro Melquisedec. Es un viaje de chile, arroz y pozole, ahí hablo de todo, comento de todo y me gusta pues compartir memes de gatitos. Y tengo una fanpage en Facebook que se llama Gerardo Braham, así, humildemente.
Y pues ahí sobre todo comparto estos eventos y los programas que preparamos y si llego a aparecer en algún otro programa. Y es una manera buena de mantenerse al día con las apariciones regulares del Dr. Braham. Y tus cursos también, las formaciones ahí, ¿no? Sí, también. Y pues gracias. Yo, pues, ahora sí que mi reflexión final es que el horror japonés es muy interno. Como bien decía Amanda, sí hay veces que son cosas que no puedes controlar, pero siempre hay una reacción que esa es la que importa en el horror japonés. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Pues también pueden encontrar en redes sociales como @mantrasaya. Eso es I latina y doble A al final, @mantrasaya. En Instagram, Twitter, Instagram me pueden encontrar así. También en Facebook, Fernando Santamaría con un turbante muy bonito. Y pues me quedo con la misma reflexión porque era parte de lo que hemos comentado desde el inicio. Yo lo planteaba como horror cósmico porque sí tiene unas reglas que no se entienden y es el mundo oculto que funciona así. Creo que incluso recordaba ahorita, no me acuerdo si es horror japonés, creo que no, pero tiene esa vibra. Un relato que me recomendaste, Gerardo, que era La ciudad en la ciudad, creo. Sí. Que es justo un oficinista que saliendo de su trabajo de repente se encuentra un día en otra ciudad y queda perdido durante años, ¿no? Y te relatan cómo es su viaje y pues cuál es la manera de regresar si es que la hay. Entonces, como toda esta ansiedad social derivada de la presión, derivada de la edad, derivada de la cotidianidad, como han mencionado los dos, pues se traducen elementos tangibles y catárticos para poder hacerle frente, ¿no? Que al final es lo que siempre hemos manejado aquí y en otros foros. El horror es catártico, te permite vivir a través de la piel de otro tus propios temores de una manera relativamente segura y a través de eso poder entender o entenderte, ¿no? Entonces, yo me quedaría con eso. Demasiado body horror, demasiado existencialismo, nos encanta. La verdad es que yo después de este programa voy a ir a consumir todo lo que pueda de horror japonés, de mangas y mangakas. Y pues espero podamos hacer no solo tradición de esto, sino que esto pueda ser un ciclo recurrente de anime, horror, películas. Y pues que nos acompañen en un slam asiático, Amanda y Felipe y Dionisio, y a ver qué armamos. Igual ya estoy en vivo, nos aventamos. Dios mío, estoy prometiendo demasiado. Bueno, high expectations. Entonces, pues muchísimas gracias a toda la audiencia, muchísimas gracias por acompañarnos. Felicidades a Junji Ito por la magia del podcast, hoy que se está grabando esto. Al maestro del body horror en los mangas. Pueden seguir Histeria Colectiva en todas sus redes como Histeria Colectiva Podcast, en Twitter como Podcast Histeria, en Instagram como podcast.histeria, en YouTube, en Spotify y en Facebook como Histeria Colectiva Podcast. Pueden reconocernos por el logo, tenemos el mismo logo en todos lados. Síganos, recomiéndanos, suscríbanse, denle pulgar arriba, campanita, califíquenos, esparzan la infección entre sus conocidos, aviéntenlo al grupo de tías en WhatsApp y recomiéndenles el capítulo que más les guste. Y también pueden enviarnos sugerencias, comentarios, de qué temas quieren que hablemos, qué cosas quieren que reseñemos en nuestros programas de reseñas, a histeriacolectivapodcast@gmail.com. Ahí puede llegar todo el correo. Les aseguro que lo leemos y lo respondemos. A veces tardamos un poco, pero pueden escribirlo ahí y nuestros negros corazones lo apreciarán muchísimo. Y pues nada, doctor, Amanda, muchísimas gracias por este viaje de la cultura asiática. El doctor intentó poner su cámara sin mucho éxito. Ah, ahí está. Sí, muy bueno. Digo, pues es el último intento antes de salir. Sí, está muy bien, doctor. Entonces, pues muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente emisión. Y pues nada, hasta entonces. Nos vemos. Hasta entonces. Gracias, Fernando. No, gracias a ti. Bye, Gracias bye. a todos. Bye. Bien, no se tendrán más palmas.